¿ok? Vamos a seguir desarrollando el estudio y vamos a ir paso a paso para que podamos entenderlo. Habíamos explicado la semana pasada que son los 7 espíritus que habla el capítulo 4. ¿A qué se refiere? ¿Qué son esos 7 espíritus? Que también hace referencia en Isaías capítulo 11, en Zacarías y Apocalipsis 8, ¿verdad? Así que hablamos un poquito de eso, lo explicamos, muy interesante. ¿Okay? Y gracias por eso. Y continuamos con el versículo 5, perdón, donde habla de Jesucristo y de unas características en relación a Jesucristo. ¿Okay? Y de eso yo quiero hablar un poquito más hoy y voy a tratar de avanzar en el capítulo 1 para entrar a los otros capítulos, porque cuando vamos a entrar a las 7 iglesias, y ya habíamos dicho que a qué se referían los 7 candeleros, las 7 estrellas, el libro pequeño, hicieron preguntas en relación a la imagen de Cristo, la espada que salía por su boca. Cuando entremos a las 7 iglesias como tal, escuche bien, yo voy a dar una descripción de cada una de esas iglesias. Y nos vamos a ir al capítulo 13 de Mateo. Esas parábolas del reino que están relacionadas a las 7 iglesias que están en el Apocalipsis. ¿Okay? De hecho, cuando estudiamos Apocalipsis y entramos un poquito más en lo que es la profecía, la escatología y los eventos del porvenir de Apocalipsis, tenemos que estudiar Mateo capítulo 24, 25, Lucas capítulo 19 y Lucas capítulo 20. Y esos capítulos casi siempre se dejan aislados. No, incluso el capítulo 13 de Mateo está bien relacionado a lo que es la iglesia en sus periodos. ¿Okay? Y esas parábolas se refieren precisamente y hablan a las 7 iglesias de Jesucristo en el Apocalipsis. ¿Okay? Para poder entender esto que está aquí, tenemos que ir allá, a lo que es Mateo y a lo que es Lucas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien anotó alguna pregunta que le vino durante la semana? Usted siempre lo voy a esperar en esa esquinita. ¿Okay? Bien. Escuche bien. El versículo 5 dice de Apocalipsis, ¿quién lo quiere leer, por favor? Un voluntario, vamos a hacer esto dinámico, porque yo no quiero hacer un monólogo, yo no quiero hacer, yo no estoy dando una conferencia, yo estamos dando un estudio, y en el estudio todo el mundo se envuelve, ¿ok? Incluso yo voy a hacer preguntas, aunque usted no sepa la respuesta, pero por lo menos yo quiero su idea, yo quiero saber cuál es la idea que usted tiene en relación a lo que estamos hablando, ¿ok? Porque muchas veces tenemos preguntas, tenemos ideas, tenemos pensamientos, no nos atrevemos a decirlo, pues porque decimos que no vale la pena, que son tontos, que no tiene sentido, que a lo mejor es un disparate. Miren, así se aprende. Verso 5 de Apocalipsis capítulo 1. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjense que Juan está dando unas descripciones del Señor, ¿ok? Que afirma que la revelación que está recibiendo es de Jesucristo. Que aunque esa revelación viene del Padre a través de un ángel, lo que Juan está hablando de aquel de quien se le está hablando, obviamente afirma que es quien. El mismo Jesucristo con el que anduvo, el mismo Jesucristo que lo llamó, el mismo Jesucristo con el cual él experimentó ministerio, pasión, persecución, el mismo Cristo que envió a ascender a los cielos. ¿Ok? Y esto es bien importante porque, de hecho, Juan en una de sus epístolas dice, porque lo que hemos visto, oído, eso os enseñamos. ¿Okay? Juan está hablando de que él es testigo de la obra y del ministerio de Jesucristo, pero entonces presenta a Cristo también como testigo fiel. ¿Okay? Lo presenta como testigo fiel, lo presenta como el primogénito de los muertos, lo presenta como el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó. Y ese al que nos amó, escuche bien, está en un presente eterno. ¿Ok? Y dice, aunque usted pensará, bueno, dice al que nos amó, suena al pasado, no, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Lo que está diciendo es que nos amó. Y no que nos amó en el pasado, es que desde la eternidad y por la eternidad nos amó a tal punto que entonces derrama su sangre para redimirnos del pecado. Y que ese amor se extiende, escuche bien, que ese amor se extiende a todo aquel que crea el sacrificio y que sea que limpio de sus pecados por la sangre de Cristo. Así que lo que está diciendo es, Él fue el primogénito porque fue el primero que resucitó un cuerpo glorificado, de lo que habla Pablo, ¿verdad? Fue el único y primero que resucitó un cuerpo glorificado para no ver muerte jamás. Por lo tanto, siendo Cristo el primogénito de ¿qué? De los muertos, nosotros entonces tenemos esperanza de resurrección eterna. Vamos a morir, si es que Cristo no nos vamos en el acto, morimos, pero tenemos una esperanza de resurrección. Así que en Cristo aquello que fue maldición por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Viene a constituirse en ¿qué? En bendición. ¿Por qué? Porque si yo no muero, no puedo tener la oportunidad de resucitar en gloria. Por eso es que el Señor destierra al hombre del Edén, porque si el hombre comía del árbol de la vida, iba a vivir para siempre en una condición de pecado. Así que el Señor dice, hay que sacarlo del Edén, que no coma del árbol de la vida, porque imagínense usted y yo, imagínense nosotros estar viviendo con Caín por ahí, hablando con Caín, y con toda esa gente, que el hombre viva sobre la faz de la tierra eternamente en una condición caída, pecaminosa y degenerada. Eso sería un desastre, sería un caos total. Pero el Señor dice no, el hombre tiene que morir espiritualmente y físicamente para tener, escuche bien, porque el destierro y el pecado de la guerra trajo muerte espiritual y muerte física. Pero si no hay muerte espiritual, el hombre no puede ser regenerado bajo la criatura, el nuevo nacimiento. Y si no hay muerte física, el hombre no puede ser resucitado en gloria o transformado en gloria. Así que se hizo necesario, y aquello que fue maldición se constituyó en bendición. ¿Te levanto la mano, mi hermano? ¿No? Pregunta, ¿hay preguntas, comentarios? Ok, seguimos. Escuche bien. Quiero dar unas descripciones aquí. Número 1, el testigo fiel. ¿Okay? ¿Por qué Jesucristo es el testigo fiel? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué le llaman testigo fiel? Fíjense que los apóstoles están llamados a testificar de la obra y persona de Jesucristo. Ellos están llamados a testificar del reino, ¿verdad que sí? Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de hecho, los discípulos de Juan vinieron a ser discípulos de Cristo. ¿Cierto? Y Cristo le dice a los discípulos, ustedes me serán testigos. Pero entonces, si Cristo le está diciendo a los discípulos que ellos van a ser sus testigos, ahora Cristo está siendo revelado como el testigo fiel. ¿Pero qué tenía que testificar Cristo? Si Él es el Salvador, Él es el Cordero. ¿Por qué entonces lo revela Juan como el testigo fiel? Si a quien Él llamó como testigo fueron los discípulos. ¿Me están captando la pregunta? O sea, yo le digo al pastor, yo necesito que tú seas mi testigo. Vladimir, yo necesito que tú seas mi testigo, pastor. Yo necesito que tú seas mi testigo. Ok. Ellos van a ser testigos de lo que yo diga, de lo que yo haga, de cómo yo proceda. Para mí o para Marta. Pero entonces, el pastor en un momento dado me presenta a mí como, aquí está Víctor, el testigo. Espérate, o soy testigo, o soy quien me lo testifica para la cosa. Porque yo no puedo ser que juez, fiscal y defensor al mismo tiempo. ¿Por qué entonces se presenta a Cristo como el testigo fiel? Díganme algo. Testigo de verdad. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Ese no es hombre. ¿Ah? Él es hombre, él todavía no es. Él se está presentando, digo, ellos lo están presentando como un hombre, no lo están presentando como Dios. El testigo de nosotros ¿Testigo de nosotros hasta qué? como testigo de nosotros, el testigo de nosotros
No, quien testifica de que tú eres hijo de Dios por cuanto creíste a Cristo es el Espíritu Santo. Analiza ese pensamiento. Eres soberano. Soberano. Analiza ese pensamiento. Repítelo. Juan lo presenta Como hombre, no como Dios. como hombre, no como Dios. Pero entonces, ¿qué yo hago con el Evangelio de Juan cuando presenta a Cristo totalmente como Dios? Y que lo ha dirigido a la iglesia. Y quien está escribiendo el libro de Apocalipsis, Juan, el Evangelio de Juan presenta a Cristo como Dios. ¿Ok? Por eso está fuera de los tres otros evangelios. No está considerado dentro de los sinópticos, que hablamos de eso. Escribe primera, segunda, tercera de Juan, que habla del amor de Dios, quién es Dios, y presenta entonces la revelación plena de Cristo en gloria. No lo puede presentar ya como hombre, porque lo que está presentando de Jesucristo es Cristo Dios revelado en gloria, en poder, en majestad. Repita lo que digo. Testigo del plan de Dios. Testigo del plan de Dios. En un momento dado, los discípulos le dijeron a Cristo: muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo: tanto tiempo llevo con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que yo hablo, no lo hablo de mí, sino lo hablo por mi Padre, de mi Padre. Las palabras que yo hablo no vienen de mí, vienen de mi Padre. ¿Verdad que sí? Juan dice, Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos sea que Jesucristo viene a testificar, no de sí mismo, sino del plan salvífico. Y no tan solo a testificar, Él es el centro de ese plan salvífico que se revela en su persona y se consuma en la crucifixión, en la resurrección y en la ascensión. En otras palabras, Juan está diciendo: Cristo fue quien vino a testificarnos del plan eterno que se había revelado en los profetas y en la ley, pero que en Él lo vemos claramente. Entonces, ¿qué pasa? Cristo viene a ser el testigo fiel, que es enviado del Padre, para dar testimonio del plan de salvación del Padre, para dar testimonio de la bienaventuranza venidera, ¿ok? Para dar testimonio, de hecho, Cristo dice: voy pues a preparar ¿qué? Lugar. En casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Verdad que sí? Cristo dice: me voy, pero lo vuelvo y lo vuelvo a tomar a sí mismo. Así que el Señor lo que está revelando, Cristo es el testigo fiel del misterio de Dios en la tierra. Es como cuando Juan habla, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo Era Dios. es una dinámica así donde Jesucristo es la máxima expresión de lo que es la Trinidad. Inclusive a veces nosotros creemos que nos pasan cosas malas, pero porque estamos en Cristo, aún pareciendo malas, creemos que son buenas. Sí, ser el testigo fiel es la verdad, es la realidad, es mi esperanza, es un anuncio de lo que, un anuncio que Él trae de algo que no hemos visto, pero Él es el testigo de que es real. Eso es así. Cristo vino a revelar en sí mismo lo eterno. Mire, hermano, cuando uno analiza esto, eso nos tiene que afectar positivamente. O sea, porque Dios se encarnó en sí mismo en la persona de Jesucristo y dijo: todo lo que hay en el cielo está en mí. Todo lo que es el cielo soy yo. De hecho, Colosenses dice que en él habitó la plenitud de la deidad.
Y cuando dice plenitud, es plenitud. Es todo. Es un cuerpo. ¿Ok? Es un cuerpo. De hecho, la palabra dice aquello. No usa ese término. Usa otro. Porque en otros tiempos el Señor Dios nos habló de muchas maneras. A nuestros padres por los profetas, por la ley. Pero en estos tiempos nos ha hablado y se nos ha revelado por la persona de Cristo. Así que cuando está hablando de Jesucristo como testigo fiel, es ese testigo que viene a decir la verdad de lo que es la eternidad en Dios. ¿Puedes repetir lo que dijo, por favor? Ya, Padre, ¿qué dijo? Lo anterior de los padres que ahora nos han revelado. Ok, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a Hebreo. Hebreos capítulo 1. ¿Perdón? Hebreos capítulo 1, el libro de Hebreos capítulo 1. Mire, si usted no tiene la Biblia de la profecía, no sígala, tráigala. ¿Sabes? Tráigala. Ajá. Síguelo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Sí. Sigue. En estos últimos días no han hablado en el Hijo, al quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Sigue hasta el 4. El cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire, esos versos, esos primeros 5 versos de Hebreos capítulo 1 revela muchísimo de la persona y de la obra de Cristo. Y es lo que Juan está hablando, ¿ok? Y es lo que Juan está hablando. Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por Él. Ahora, bien, nos habló por el Hijo. Ahora, no tan solo dice que nos habló por el Hijo, sino que nos da unas características singulares, exclusivas, ¿ok? Que pertenecen solamente a quién, al Hijo, como testigo y obviamente, y como redentor y como Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La sustancia es lo esencial, es la materia. O sea, no estoy comparando a Dios con materia aquí, pero es lo que quiero darme a entender. O sea, es algo puro, no es algo que está diluido. ¿Entiendes? Es la materia gris de algún elemento. Él es, ¿cómo yo diría esto? Es la crema, él es. ¿Ah? La esencia, de ahí sale lo demás. Es el molde original. Vamos. De ahí sale todo lo demás. ¿Ok? Escuche bien. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La semana pasada hablamos de qué. ¿Se acuerdan de la espada? ¿Verdad? Pues esa palabra, por la cual sustenta todas las cosas por medio de su poder, por el poder de su palabra, no es otra cosa que la expresión. Ahora, escuche bien, Cristo no tan solo sustenta por su palabra. La Biblia dice que Él creó, el Padre dio la orden y Él crea y el Espíritu Santo ordenó. Escuche bien. Pero no tan solo es eso, es que Él es la palabra viva. Es lo que se conoce en teología como el logos o el logoi. La revelación general, la naturaleza, el cielo contra la gloria de Jehová. La revelación especial, la Biblia, la escritura es inspirada por Dios. Pero la mayor expresión, la palabra carne, el logos, hecho carne, se llama Jesús. No hay otra manera
Y no podía haber otra manera en que Dios se pudiese revelar al hombre. Escuche bien, y causar el efecto que causó en la humanidad como se reveló en Cristo Jesús. Porque el efecto de esa revelación encarnada no es otra cosa que la salvación, la redención del hombre. Y Apocalipsis habla de su gloria y su majestad. ¿Ok? Habiendo efectuado la purificación, en otras versiones antiguas dice la purgación. Porque la purificación, aunque es un sinónimo, pero cuando vamos al original que habla de purgación, tiene que ver con una limpieza total. No tan solo con la regeneración, no tan solo de hacerte nueva criatura, sino que ese acto de purificación, de purgación, escuche bien, es una obra constante en la persona, provista en el sacrificio de Cristo y que se ejecuta por el Espíritu Santo. Así como Él dice, nos amó desde la eternidad y por la eternidad, es un amor, es un presente eterno. Así la purificación, yo me estoy metiendo en cosas que no. Así la purgación es un acto constante que se manifiesta y se ejecuta en el hombre por medio del Espíritu Santo. Por cuanto Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió precisamente no tan solo para reconciliar, sino para purgar, para limpiar, para quitar el pecado del hombre. Por eso es que el sacrificio del Antiguo Testamento cubría y aplacaba la ira de Dios, pero la sangre de Cristo te quita el pecado. En el Antiguo Testamento tengo ira, me dan ganas de arrancarte la cabeza, pero pues en Cristo quita el pecado. Ve a través del Hijo, yo no veo pecado. Somos pecadores, ¿okay? Por naturaleza. Y podemos cometer pecado cuando tenemos una naturaleza pecadosa. Pero cuando el Señor lo ve, nos dice, yo no veo el pecado. Yo veo la sangre de Cristo sobre ti. Yo veo la sangre del Hijo sobre ti. Por lo tanto, yo no puedo ver el pecado. Yo veo que eres redimido. Entonces, ¿qué pasa? Eso no tan solo es que aplaque la ira de Dios, es que lo que hace manifestar de Dios hacia el ser humano es amor. Pero si nos salimos de esa cobertura, si nos salimos de ese plan, entonces ya el Padre no está viendo la sangre de Cristo. Lo que está viendo es que somos desobedientes. Entonces ya la acción es diferente, porque no estamos saliendo de esa cobertura. ¿Ok? Pregunta, comentario. No todos a la vez. Pregunta, no hay pregunta. Estamos leyendo esto, pero estamos en Apocalipsis. ¿Okay? Sustentando las cosas por el poder de su palabra, ¿okay? Habiendo efectuado la purificación, purgación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas del Padre. ¿Okay? Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque entonces esos nombres se revelan en Apocalipsis. Testigo fiel, príncipe de paz, Padre eterno, ¿okay? La estrella resplandeciente de la mañana. Yo estoy loco por llegar a la estrella resplandeciente de la mañana. Porque a Satanás, a Lucifer, los profetas lo presentan como la estrella del alba, como el amanecer. ¿Ok? Así lo presenta Isaías, así lo presenta Ezequiel, como la estrella, el alba del amanecer. Pero a Cristo en Apocalipsis lo presenta de otra manera. La estrella resplandeciente de la mañana. Aquel lo presenta como portador de luz, pero a Cristo lo presenta como la fuente. Y eso tiene que ver mucho con la revelación. La rebelión, la revelación que hace de la rebelión de Satanás y lo que es el fin de Satanás en el Apocalipsis. Vamos a llegar a eso después. No nos adelantemos. Pregunta, duda, comentario.
Digamos algo. Seguimos. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis otra vez. Traiga su libretita y anote. Y mire, todo lo que ella traiga aquí, verifíquelo en la palabra, ¿sabe? ¿Ok? Bien. Así que por eso es que se le presenta a Cristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Ok? Hay que buscar Salmo 89, 27. Salmo 89, 27. Otra persona va a buscar Romanos 11, 36. Primera de Pedro 2, 5. Y Apocalipsis 5, 10. Rapidito. Romanos 11, 36. Salmo 89, 27. Romanos 11, 36. Primera de Pedro 2, 5. Apocalipsis 5, 10. Apocalipsis 5, 10. Los otros versos son para otro texto. Dios. Sí, Salmo 89, 27. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todo cuanto están alrededor de él. Léelo otra vez. Dios es temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Bien. Romanos 11, 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Primero Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesús el Cristo. Apocalipsis 5, 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso pregaba un poquito la semana pasada, ¿verdad? Que han hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese reinado es literal. La iglesia va a reinar, o sea, los redimidos van a reinar juntamente con Cristo. Van a juzgar a los ángeles, vamos a juzgar a las naciones, vamos a juzgar a Satanás, al falso profeta y al anticristo. Nos hacen la vida imposible ahora. Fue un día. Miren el chiste. Miren el quite. ¿Ok? Pero podemos de quitar, tenemos que mantenernos alineados. ¿Ok? Si no, no hay de quite. Bien. Mire bien. Verso 6 de Apocalipsis, capítulo 1. Verso 6 del capítulo 1. Que es lo mismo que dice prácticamente Apocalipsis 5. 5:10. ¿Quién lo lee? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Bien. Escuche bien. Yo quiero que alguien, y fue lo que mencioné ahorita, vaya a Juan 14:9. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Okay. Jesucristo no podía hacer esas palabras si no venía y no había visto allí al Padre. Okay. Entienda que Jesucristo, Jesús, es eterno, infinito, así como el Padre, en cualquier parte de la Trinidad, ¿no? El hecho de que se haya encarnado en un momento dado que fue concebido en María por el Espíritu Santo, no significa que Jesús haya comenzado a existir. Jesús como el Padre y el Espíritu Santo no existen ahora. Ellos son. Todo lo que existe tiene un principio y tiene un fin. Cuando vamos a la palabra existencia, dice algo que nace y muere, que tiene un principio y un fin, que es real, pero tiene principio y fin. Dios no tiene ni principio ni fin.
Él es. Así se reveló: yo soy el que soy. Por eso Cristo dice: yo soy la verdad. Él puede testificar de sí mismo como la verdad, porque Él testifica de lo que es la eternidad, no porque se le haya revelado, sino porque Él es la eternidad y quien opera desde la eternidad y por toda la eternidad. Obviamente ese concepto de que no existe choca un poquito, pero cuando nos vamos a la Biblia y nos vamos a la definición de la palabra, la verdad es que Dios no tiene comienzo, a Él nadie lo creó, no se autocreó. El Padre no se creó. Pero yo digo esto porque por cosas que he escuchado. Una vez una persona dijo que Dios se había autocreado para poder manifestarse como creador, que luego creó al Hijo para poder redimir al hombre, y que después creó al Espíritu Santo para poder consolarlo. Los ateos, ellos dicen que como Dios creó para que Dios creó a Dios para que la humanidad tuviera a alguien a quien temer, a quien buscar o algo así. Eso es parte de lo que los ateos dicen. Claro, es un concepto totalmente erróneo. ¿Okay? Dios simplemente es. Pero eso se revela en el Antiguo Testamento, y cuando Moisés le dice: de parte de quién yo voy, dice: yo soy el que soy. Dile a Israel que el yo soy te envió. Ya hace referencia al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, porque eran palabras que el pueblo de Israel iba a entender. ¿Okay? De hecho, ¿cómo es que el Señor se revela como el yo soy en esos capítulos? Cuando ya antes de ese capítulo donde Dios llama a Moisés y se revela a Moisés y le da llamamiento a Moisés, aparece la palabra Jehová. Porque la verdad es que el nombre Jehová es una transliteración del tetragramatón que hizo un teólogo alemán. Jehová nada tiene que ver con el nombre de Dios, pero lo tenemos en la Biblia porque es una pronunciación alemana del tetragramatón, y se acuñó a la Biblia porque un teólogo hizo esa interpretación. Cuando usted esté en un instituto y usted coja la clase de introducción a la Biblia, usted se va a tener que amarrar bien la falda y los pantalones, porque va a aprender cosas que le va a impactar. Con eso solamente esa clasecita. Por eso entonces cuando se revela, y por eso es que entonces cuando se habla de la revelación bíblica de quién es Dios, se habla de Él, Elí, Hashem, Elohim, el Eterno. ¿Por qué? Porque así fue como se reveló Dios. ¿Okay? Ya entonces otras interpretaciones, ¿estamos pecando por decir Jehová? Yo entiendo que no. Pero es un detalle importante que nosotros tenemos que entender para poder ver y entender y comprender por qué la Biblia habla de la manera que habla. Así que Juan, fíjense, está hablando de Jesucristo, Yeshua, ¿ok? Pero entonces lo define como el Eterno, el testigo fiel, el primogénito. Porque eso está hablando no tan solo, más que un nombre, son unos títulos y unos roles. ¿Ok? Mesías es un título, no un nombre. Meshihá es un título, no un nombre. Christus es un título, no un nombre. Entonces, cuando se está revelando a Cristo en Apocalipsis, se está revelando con unas características que traen implícita e inherentemente la acción de Cristo desde su eternidad hasta la eternidad. En otras palabras, antes de ser manifestado en carne y después cuando se manifiesta en gloria en su segunda venida y por la eternidad. Entonces Juan está presentando eso, el Eterno. ¿Cómo es que la segunda persona de la Trinidad ha tomado parte en el plan salvífico? ¿Ok? Desde antes de la eternidad hasta después de la eternidad. ¿Ves? Pregunta, dudas. Bien, seguimos. Así que, por esa razón, ¿ok? Es que Cristo se puede presentar como el testigo fiel y decir de sí mismo: yo soy
La verdad. De hecho, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y habló del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él enviaría el Espíritu de verdad. Eso habla también de la Trinidad. El Padre es verdad. Yo soy la palabra que es verdad. El Espíritu de verdad. Entonces, los tres, escuche bien, están totalmente ligados y trabajan de tal manera, o sea, los tres están involucrados en la redención del hombre, en la redención del mundo, del universo. Ninguno trabaja desconectado del otro. ¿Ok? Ninguno. El primogénito de la resurrección. ¿Ok? Vamos a 1 Corintios 15, 23. 1 Corintios 15, 23. El que lo consiga, por favor, lea. 15, 23. 1 Corintios. Mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo, Las primicias, y luego, los que son de Cristo en su venida. ok, verso 42. Leímos. Sí. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si Cristo no resucitó entre los muertos, y Pablo dice, si decimos que no resucitó entre los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó y vale nuestra fe. Porque nuestra fe está fundamentada en la persona y obra de Cristo, y parte de esa obra fue la resurrección de Cristo entre los muertos. Por eso tenía que resucitar glorificado. ¿Okay? Por eso no podían quebrar sus huesos, porque hay profecía que dice que no podía quebrarse ninguno de sus huesos. Por eso es que Cristo no pudo ser ungido, ¿okay? Sino que resucitó glorificado, y antes de resucitar descendió al infierno, tomó las llaves del Hades y de la muerte. ¿Okay? Vamos a verlo más adelante en Apocalipsis. Llevó cautiva la cautividad y entonces resucita. A 40 días asciende, 10 días más, el Pentecostés, se manifiesta el Espíritu Santo. Ese Pentecostés testifica también de la obra redentora de Cristo, porque ese Pentecostés nunca se había manifestado de la manera que se manifestó hasta que el Hijo ascendió a los cielos. Primer Pentecostés, mueren 3.000 alrededor. Segundo Pentecostés, se salvan 3.000 en el primer mensaje de Pedro. Dios interviene en la historia de la fiesta de Pentecostés mediante la muerte de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo. Una manifestación totalmente diferente que nunca se había dado. Porque ahora el Espíritu Santo habita colectivamente en toda la iglesia, no solamente un hombre que había sido llamado. Pero eso aún testifica de que aquel era el Hijo de Dios. ¿Ok? Dice, yo no resucitarán y que este cuerpo corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad. Escuche bien, todo el mundo va a resucitar, los justos y los no justos, los impíos y los píos, todos vamos a resucitar. Todo ser humano va a estar en la presencia de Dios. Vamos a verlo más adelante en Apocalipsis cuando dice, y el mal de sus muertos y vi delante del trono grandes y pequeños, niños, jóvenes, ancianos, viejos. Todo el mundo va a tener que estar en la presencia de Dios y pasar por un juicio. Ahora, escuche bien, la iglesia resucita en un cuerpo glorificado para no ver muerte jamás. Es un cuerpo glorificado porque es la única manera en que la iglesia o los redimidos, quiero usar la palabra redimidos porque la iglesia es redimida, pero nosotros tenemos que entender que la iglesia, nosotros los pentecostales, evangélicos, religiosos y solteros, somos los únicos que van a ser redimidos o que van a tener un cuerpo glorificado. Los redimidos del Antiguo Testamento, los redimidos de la gran tribulación, los redimidos del milenio, vamos a tener un cuerpo de gloria, cual Cristo lo tiene. Pero el impío va a resucitar también en un cuerpo incorruptible, pero no glorificado. ¿Por qué el impío tiene que resucitar en un cuerpo incorruptible, pero no glorificado? Porque necesita un cuerpo incorruptible para poder tolerar el castigo eterno del infierno. Porque en esta condición humana no toleramos ni la gloria de Dios ni el infierno tampoco. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Escuche bien. Y el milagro de la resurrección
se da por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que cuando Cristo resucita, no tan solo resucita para resucitar a los redimidos, sino que por el poder de su resurrección, un día el impío resucitará en un cuerpo transformado, no glorificado. Escuche bien, para entonces ser juzgado. Lo que está diciendo esto es que la fuente y literalmente el primogénito de la resurrección de impíos como de la iglesia glorificada es Cristo. Entonces, una pregunta, si el impío va a resucitar en un cuerpo Transformado, no glorificado. Eso quiero decir, en esta muerte, cuando nos morimos, ¿vamos a ir a un sitio de espera hasta la resurrección? ¿Cómo se ve eso? Si el creyente muere salvo, va a la presencia de Dios. Disfruta de la presencia de Dios. Si el impío, obviamente, el impío pues murió sin salvación, va pues al infierno. La palabra es clara en eso. El impío muere, Va al infierno. va al infierno y después va Al final de los tiempos se da la segunda resurrección. La segunda resurrección es la resurrección de los impíos. ¿Que es para qué? Para condenación y muerte eterna. O sea, la primera muerte no sería juzgado como tal. Esperaría a la segunda resurrección juzgado y de ahí ver a dónde se va. Bueno, ahí, escuchen bien, vamos a aclarar esto. Obviamente, cuando muere el impío, va al infierno, todavía no ha sido ¿qué? Juzgado. ¿Ok? Esto es muy importante en el Apocalipsis. Llegará el momento en que el infierno será tomado y será depositado en el lago que arde con fuego y azufre. Allí entonces también estará el falso profeta, el anticristo y Satanás, la bestia. ¿Ok? Pero el infierno será tomado y echado en un lago que arde con fuego y azufre. El impío muere, se pierde, va al infierno, a una condenación eterna. ¿Ok? ¿Qué sucede? En la segunda resurrección, por eso la palabra dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque es para vida eterna. Pero los de la segunda resurrección es para condenación, lo que la Biblia llama la segunda muerte. ¿Por qué? Porque entonces el impío al final de los tiempos va a resucitar, se le va a dar un cuerpo transformado, o su cuerpo pero transformado, de tal manera que pueda tolerar ese tormento. Es como la iglesia va a ser resucitada, pero en gloria. Porque esa es el clímax del plan de salvación, el clímax, el plenora del plan de redención no es otra cosa que lo que dice Pablo, que en él recibiremos un cuerpo de incorruptibilidad, glorificado, cual Cristo quiere. Así de simple. El impío tendrá un cuerpo incorruptible porque vivirá para siempre, pero no en gloria. El impío va a estar condenado a estar fuera de la presencia y de la gloria de Dios por la eternidad. Así que esto del sueño del alma, esto de que vamos a descansar, el impío va al infierno, el creyente va a la gloria. Lo que pasa es que en la resurrección de los muertos es el clima de nuestra salvación, es el clima de lo que Cristo hizo. O sea, nuestro cuerpo va ¿qué? Al sepulcro, nuestra alma va a ¿dónde? A Dios, a disfrutar de su presencia. Pero en la resurrección, ¿qué va a pasar? Entonces uno otra vez, el Señor lo levanta, pero lo levanta glorificado. Por eso es que en Tesalonicenses Pablo habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, luego, los que nos hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos y transformados en los aires para estar para siempre con Él. Esto es cuestión de segundos, ese es el arrebatamiento. ¿Ok? Solamente la iglesia escuchará esa trompeta, el impío no se da cuenta hasta después. La ausencia de gente, 20 cosas. ¿Ok? Ahora, lo que quiere decir esto es que, como dije ahorita, es que el poder de la resurrección está en Cristo. El diablo, si quisiera resucitar a alguien, no puede. El diablo puede con un demonio y meterlo en un cuerpo y levantar un cuerpo, pero resucitar un cuerpo, jamás. Jamás el diablo tiene ese poder. Jamás. Jamás. Solamente Cristo tenía el poder de decir Lázaro, ven fuera.
Otra cosa es que el diablo venga y mete un demonio en un cuerpo y lo levante. Exacto. Eso es diferente. Eso es diferente. Se puede dar ese caso. Sí, se ha dado. Como el diablo lo tomó para engaño. Exactamente. Y lo va a resucitar ante nosotros los que quieren engañar. Ante la gente es una resurrección, pero es una posesión demoníaca. Para cerrar, me quedan 2 minutos. Para cerrar, 2 minutos me quedan. Bueno, Sí. 2 minutos. Para cerrar, me gusta decir. La patrona dice así que no me hace. Vean. Ya, Me quedan 6. creo que ya lo comentaste, pero para aclaración, por la pregunta que ella dice, muere el impío, pero el cuerpo está en la tumba. Claro, la tumba. Y el espíritu o el alma es la que va al infierno. Y entonces en la segunda muerte, ese cuerpo, ahí es que esta carne va a tener la capacidad de resistir ese infierno. Claro, porque es un cuerpo transformado, no glorificado. ¿Ok? Porque surge entonces la... A todos los que Quisiera puedan. apuntar un poco cortito. Cuando tú mueres, inmediatamente este cuerpo, tú sales de él, tú te puedes tocar y te sientes igual que si te tocaras ahora. Sí. Estos son simplemente conceptos para nosotros poder entender, pero la realidad es que inmediatamente tú mueres, tú en esencia, lo único que cambia es que yo no te puedo ver porque yo estoy acá en el lado de los vivos, pero en el espíritu tú te tocas y te sientes. Eso hace. O sea, la situación real es que cuando estamos hablando de juicio, la gente piensa, me pego un tiro y ya me libro de todo y me quito el sufrimiento. Mentira. Porque te das cuenta que cuando cruzas al otro lado te tocas y te sientes igualito. O sea, todo juicio que venga contra ti lo vas a experimentar como si hubieses estado en vivo. Vas a que estás en esta dimensión, cruzas a la otra dimensión. Miren, hay podemos hablarlo después. Hay una conferencia, hay algo que se llama tanatología. La tanatología es thanatos, muerte en griego, es el estudio de la muerte. Es interesante porque tanatología, thanatos de muerte y logía estudio de la muerte. Y habla de eso, uno de los aspectos habla de la enfermedad, de los pacientes terminales, cómo tú identificar que el paciente se está yendo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, el síndrome de el último suspiro, el último acto, cuando el alma sale del cuerpo. Escuche bien, interesante porque se me fue. Fue algo de lo que hiciste. ¿Qué dijiste? Ok, la muerte, o sea, sales del cuerpo. Pero realmente, o sea, quien está hablando aquí, quien estamos hablando, es el ser interior que tenemos. Esto es simplemente el caparazón. Pero en esencia, Víctor Silvestri es quien está dentro de este cuerpo, que se manifiesta a través de este cuerpo, que Dios me dio un cuerpo para poner relación con todo lo demás terrenal. Pero pasas la muerte, escuche bien, es una transición en medio de la misma vida. La muerte no es el fin, es una transición, es una etapa que experimentamos que da comienzo a la vida en la eternidad. Así que nosotros somos eternos, prácticamente no morimos. Porque aunque el cuerpo se deshace, seguimos vivitos, sintiendo y padeciendo. ¿Ok? ¿Alguien me va a tomar por aquí? En un momento dado alguien me dijo que el diablo y toda la gente tienen una muerte final, pero sería irónico que escaparan con una muerte final. No. Sino lo que le espera es un castigo eterno. Se lo digo porque escuché a una persona debatiendo ese punto y lo que la palabra establece es un castigo eterno. No, en Dios no hay aniquilación. Aquí esto no existe. La aniquilación no existe. Lo que hay es juicio, ¿ok? Juicio, condenación o vida eterna con Cristo Jesús. No existe aniquilación, aquí no hay aniquilación. Esto no es tan fácil como que me morí y se acabó.
Y le voy a decir una cosa, gracias por traer eso, porque hay pentecostales, evangélicos, aleluya, que son de nosotros, que predican eso y esa es la postura de ellos. ¿Tú hiciste tu asignación? ¿No? ¿Tú sabes de qué te estoy hablando? Sí, Ok. Cuando tú hagas tu asignación, que yo te voy a ayudar a hacer tu asignación hoy, si el pastor me da permiso, yo lo traigo la semana que viene. Porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. ¿Ya se acabó el tiempo? Se acabó. Estamos en el capítulo 1 todavía. Lea el libro de Apocalipsis, traiga su Biblia, traiga libreta, anote.